accidente cerebrovascular. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Para mí es un privilegio dar inicio a esta jornada académica tratando un capítulo que hace parte de nuestro cotidiano vivir en el servicio de urgencias, que es el evento cerebrovascular isquémico. Tenemos que reconocer que esta condición es catastrófica y muchas veces menospreciada. O sea, que el paciente llega focalizado y usualmente el paciente no se le da la atención médica que su urgencia y condición tan grave merece. No olvidemos que es la tercera causa de mortalidad mundial. Es la segunda causa de muerte en pacientes en el mundo. O sea que es una condición que además de provocar franca discapacidad en la población mayor, provoca una importante mortalidad en la comunidad mayor. Es la primera causa de muerte en el sexo femenino. Después de la cardiopatía isquémica y el cáncer, la tercera causa de mortalidad en el mundo. O sea que es una patología que merece toda nuestra atención y compromiso frente al paciente agudamente enfermo. Además de la mortalidad, la discapacidad. Son pacientes que están enfrentados usualmente a una condición de incapacidad funcional que lleva a un detrimento formal de su calidad de vida. O sea que el compromiso, la responsabilidad nuestra es enfrentar al paciente de forma muy tenaz y ambiciosa para poder conseguir, ojalá, una mejor calidad de vida para estos pacientes que están enfrentando un ictus cerebrovascular isquémico. ¿Qué hacemos frente al paciente que llega ahora a urgencias? Llega un cuadro de focalización en los últimos minutos o pocas horas. Yo corro a hacer estudios sistémicos y de imagen cerebral de inmediato para tratar de identificar qué explica la condición de discapacidad vital que el paciente ha soportado. Hago una imagen cerebral. Lo más sencillo, una estenografía simple del cerebro. Si tengo el recurso, una resonancia que podrá identificar la condición isquémica más rápidamente que la escanografía. Pero no podemos confundirnos. Muchos pacientes llegan al servicio de urgencias focalizados y su escala inicial es normal. No se preocupen, el diagnóstico es clínico. La imagen simplemente nos ayuda a identificar la diferencia entre la isquemia y la hemorragia. Si el examen es normal, yo sigo trabajando frente al diagnóstico clínico de una condición cerebrovascular de tipo isquémico. Le hago un tamizaje metabólico rápido al paciente. Cómo está su glicemia, su condición bioquímica general rápida, su función renal, su función hepática, su tiroides, es decir, le hago un tamizaje metabólico al paciente urgente. El corazón es hermano del cerebro del paciente enfermo. Y en muchas oportunidades el corazón puede lanzar émbolos que pueden provocar infarto cerebral. Tenemos la FA paroxística, tenemos arritmias, bloqueos, pausas. También tenemos que evaluar el corazón del paciente con evento isquémico cerebral. Y finalmente evaluamos su cuello, sus carótidas, sus vertebrales, para tratar de identificar si el paciente tiene placas trombóticas importantes en su sistema carotídeo o vertebral. Tenemos que reconocer que hay medidas simples que muchas veces no tenemos en cuenta en la atención inmediata del paciente con ácido isquémico agudo. Por ejemplo, la posición craneal. ¿Cómo se acuesta el paciente agudamente enfermo? Segundo, su glicemia. ¿Será que está hiperglicémico o hipoglicémico? Tercero, ¿será que está febril? La fiebre es un factor detrimental en estos pacientes. Y finalmente, el gran debate del paciente que hace hipertensión. No se olviden que el paciente con ácido isquémico va a ser una hipertensión reactiva y muchos colegas, de forma ingenua, decapitan la presión porque le encuentran hipertenso y están afectando más la perfusión del cerebro de estos pacientes. Comencemos entonces con la posición del paciente enfermo. Debe estar acostado en posición supina y ojalá en posición horizontal. Cuando yo acuesto al paciente en posición horizontal, yo estoy mejorando la presión de perfusión de su cerebro. Estoy procurando que esa presión de perfusión logre llegar a la zona isquémica en penumbra o ya infartada. Se ha documentado por estudios de Doppler transcranial que cuando el paciente se le desciende la cabeza de 30 a 0 grados, la velocidad del flujo sanguíneo por sus arterias intracraneales aumenta significativamente. Es decir, el simple hecho de yo acostarlo en posición horizontal ya está favoreciendo el flujo sanguíneo hacia la zona isquémica del cerebro infartado. Por lo tanto, recomendamos que ese paciente del primer día de ingreso al hospital con su ictus agudo esté ojalá acostado en posición craneal entre 0 a 15 grados. Sin embargo,
Si la condición isquémica es muy tenaz, es muy extensa y produce edema de cerebro, tendríamos una hipertensión intracraniana, que es un factor ya número 2 que agrede la función del paciente. O sea que en estos pacientes, dada su condición de aumento de PIC, la posición craneal asciende a 30 grados. 70% de pacientes con ácido isquémico hacen hiperglicemia reactiva. Y esa hiperglicemia es un factor deleterio contra estos sujetos. Reduce el beneficio clínico de la trombolisis. Disminuye la capacidad o tasa de recanalización de las arterias trombosadas en pacientes trombolizados. Y aumenta el riesgo de hemorragias intracerebrales en pacientes trombolizados. O sea que no podemos ser conciliadores con la hiperglicemia. Tenemos que manejar la glicemia alta de estos sujetos para tratar de que ese factor metabólico no agreda la función de estos cerebros. Los norteamericanos recomiendan un manejo entusiasta de la hiperglicemia por encima de 300 miligramos por decilitro. Los europeos son más estrictos, recomiendan el manejo de la hiperglicemia estricto con glicemia de 180 miligramos por decilitro. No olvidemos que la hipoglicemia provoca por sí sola déficit neurológico. Hay sujetos que están focalizados por la hipoglicemia. Esto ocurre esencialmente en pacientes diabéticos mal manejados, pacientes que aplican insulina, toman hipoglicemiantes. Estos sujetos hacen hipoglicemia y ese factor contribuye a la profundización del déficit que el paciente tiene. O sea que si yo reconozco que hay una hipoglicemia, la trato con glucosa para tratar de normalizar la glicemia sérica de estos pacientes. Otro elemento clave es la fiebre. Se ha reconocido en diferentes estudios que la fiebre es un factor deleterio contra la evolución clínica aguda del paciente con ácido isquémico. Empeora el pronóstico, profundiza la extensión mayor del infarto en el cerebro lesionado. Es decir, es un factor que incrementa la mortalidad de los pacientes. O sea que seamos también en eso agresivos. El paciente febril tenemos que normalizar su temperatura corporal porque ese elemento está contribuyendo a la mayor morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Y luego tenemos el tema de controversia, que es el tratamiento de la hipertensión reactiva de sujetos con la catástrofe isquémica cerebral. No se olviden que el paciente con ácido isquémico está soportando una tormenta catecolaminérgica y eso implica que el paciente tenga entonces incremento de sus cifras tensionales. Además que es un fenómeno que busca preservar la presión de perfusión del área isquémica en el cerebro. Por ende no decapitemos la presión, seamos parsimoniosos, seamos vigilantes. No tenemos que decapitar la presión arterial alta del paciente que está enfrentando el ácido isquémico agudo. Primero, el paciente ya es hipertenso de base. Segundo, soporta la tormenta catecolaminérgica. Y tercero, es un proceso que busca preservar la perfusión del cerebro del paciente que está enfrentando este ácido isquémico. Por ende, recordemos que el efecto hipertensivo dura una semana, semana y media. No se apuren, observemos. Recomendamos entonces el manejo de la hipertensión muy elevada, cuando está francamente elevada, con sistólicas que esté por encima de 220 o diastólicas por encima de 120 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene patología coronaria isquémica activa, tenemos que manejar su hipertensión indudablemente. Y si el paciente soporta una falla cardíaca o una disección aórtica o se enfrenta a una insuficiencia renal, tenemos que ir a tratar su hipertensión. Pero el paciente convencional, en ausencia de estas condiciones, no utilizamos antihipertensivos formales en los primeros 10 días post-ictus isquémico en estos pacientes. Después de estas medidas generales, entremos al capítulo de los agentes terapéuticos que se han reconocido en los últimos años como eficaces en el manejo de paciente agudo con ácido isquémico. Y llegamos a la clásica trombolisis, que lleva en el mercado mundial más de 20 años. Los investigadores han procurado en estos 20 años ir ampliando la ventana terapéutica para tratar de brindar a más pacientes la oferta de este agente terapéutico. Sin embargo, ha sido difícil. Hemos tenido éxito en tratar de aglomerar al mayor número de sujetos con ácido isquémico en este tipo de oferta terapéutica. Veamos entonces cuál ha sido la historia de este proceso. El activador tisular recombinante de plasminógeno fue la primera molécula probada formalmente en el mundo para el tratamiento de pacientes con ácido isquémico. Eso ocurrió ya hace más de 20 años. El estudio NIMS es el estudio más clásico, el estudio pivotal que demostró al mundo la contribución formal de esta agente en el manejo terapéutico del paciente con ácido isquémico agudo.
actúa en las bases fisiopatológicas de la enfermedad y al reperfundir la zona isquémica minimiza la injuria del cerebro que está siendo lesionado. En ese estudio pivotal se reclutaron a más de 600 pacientes y el beneficio terapéutico fue evidente. Un mayor porcentaje de pacientes en 3 meses con mejor recuperación funcional que los pacientes control. Sin embargo, como les comentaba, la investigación procura aumentar la ventana terapéutica del estudio NIND de 3 horas a un capítulo mayor, buscando más pacientes, más beneficio. Y llegan los estudios Atlantis A y B, reclutando a 550 pacientes. Ventana terapéutica de 3 a 5 horas. Sin embargo, preliminarmente no hubo mucha diferencia significativa entre el paciente trombolizado de esa ventana versus el paciente control. Luego llegan los europeos, el estudio ECAS-2, con 800 pacientes, ventana terapéutica de 3 a 6 horas. Sigue luchando el comité investigador, sin embargo no se logra demostrar beneficios terapéuticos con trombolisis endovenosa en ventana más amplia. Luego entonces los investigadores recogen la experiencia de Atlantis y ECAS y la conjugan en un solo estudio y se dan cuenta que si logramos una ventana terapéutica de 4 o 5 horas, el paciente sí logra beneficios estadísticamente significativos. O sea que a partir de este estudio llegan los europeos y consolidan ese tipo de presunción terapéutica y llega al estudio ECAS-3 con más de 800 pacientes y se reconoce que el beneficio terapéutico es mucho más importante en pacientes trombolizados en ventana de 4.5 horas. O sea que a partir de hace unos 6-7 años ya se ha probado que la ventana se amplía a 4.5 horas. Sin embargo, no olvidemos que entre más pronto intervenimos, mejor favor terapéutico para estos sujetos. O sea que defendemos el NINS y ojalá procuramos que entre más pronto trombolizamos, mejor beneficio para estos pacientes. Aunque la ventana se ha ampliado, insistimos ojalá en que la trombolisis sea temprana, post-ictus isquémico agudo. Otro tipo de intervención terapéutica es la intervención intraarterial usando trombolítico intratrombo y llega el estudio PROACT, también liderado por europeos. Casi 200 pacientes con infarto trombótico agudo de la arteria cerebral media. Por vía endovascular se llega al punto de trombo, se identifica el trombo del coágulo y se inyecta intratrombo fluoroquinasa, disolviendo el mismo y reperfundiendo la zona isquémica. Es cierto que se obtuvo un porcentaje de recanalización importante en estos pacientes, pero con mayor hemorragia en la zona lesionada. O sea que esto sigue el capítulo de investigación. También se ha intentado lo que ahora es lo más importante en el liderazgo terapéutico del manejo de estos pacientes, y es la manipulación mecánica del coágulo, la disrupción mecánica del trombo, con diferentes mecanismos. Y el año 2015 fue suntuoso. Después de 20 años, llega el acto de disrupción mecánica del trombo por vía intraarterial. Diferentes centros en muchos países, europeos, canadienses, Australia, Estados Unidos y España, demostraron en el año 2015 diversos estudios que demostraron que la manipulación endovascular del trombo, la remoción o disrupción mecánica del trombo repercute la zona isquémica con elementos terapéuticos formales que indican que estos pacientes presentan un beneficio muy significativo y muy favorable en este tipo de contexto de la isquémico agudo. Vean ustedes, a mayor porcentaje de recanalización, mejoría en las escalas de recuperación clínica de estos sujetos. O sea que el año 2015, como comento, después de 20 años del NINS, llegamos a otro capítulo de la terapéutica del paciente con ácido isquémico agudo, que es la manipulación mecánica del trombo. O sea que el experto colega en terapia endovascular lleva este catéter a la zona trombosada y hace remoción del trombo con reperfusión de la zona isquémica del cerebro de los pacientes. Estos sujetos han recibido previamente trombolisis con RTPA y se complementa su acción terapéutica por este tipo de manipulación por vía endovascular del trombo que obstruye la arteria intraarterial.
tanto, estos estudios formalizan un nuevo capítulo terapéutico muy importante en sujetos con ácido isquémico, en pacientes con trombos proximales, con trombos de arterias grandes. Se identifica la zona isquémica, el paciente se tromboliza y rápidamente en 6 a 12 horas el paciente se lleva a trombectomía por viento vascular y eso ha conllevado a un beneficio terapéutico que ha sido significativo y muy elegante en el manejo de estos pacientes. Ahora veamos nuestra realidad. La minoría de los pacientes que vemos cada día llegan a trombolisis. En Estados Unidos, 22% de pacientes con ácido isquémico llegan en ventana a los servicios especializados en manejo de ácido isquémico. Y solo 8% de esa comunidad recibe trombolisis por vía endovenosa como debe ser, cumpliendo con la normatividad del MINS o los estudios Atlantis-ECAS. Entonces tenemos que recurrir a otras alternativas. ¿Qué se ha investigado? Antiagregantes plaquetarios, la clásica aspirina, el ácido acetil salicílico. Primer estudio, el estudio internacional, con un sinnúmero de pacientes, que se demostró que el uso de ASA temprana en estos pacientes no mejora el comportamiento biológico de la ACV, pero sí mejora la tasa de recurrencia del ácido isquémico a largo plazo. O sea que se llamaría que el ASA temprana favorece prevención secundaria de la ACV, mas no mejora la condición aguda del paciente con ictus isquémico agudo. Luego sigue el estudio chino, con más de 21.000 pacientes, dosis baja de aspirina, ventana 48 horas, y se llega al mismo resultado. El uso temprano de ASA es una molécula interesante para prevención secundaria de ACV y no contribuye en el manejo agudo del paciente con ácido isquémico. Por ende, se recomienda, de acuerdo al conglomerado de pacientes estudiados en el IST del estudio chino, que usamos ASA temprana para mejorar prevención secundaria, más no el comportamiento agudo del paciente con ácido isquémico actual. En conclusiones, ASA entonces se recomienda como prevención secundaria. No olvidemos que habrá ciertos pacientes en quienes se contraindica su utilización. Por ejemplo, pacientes alérgicos a los AINES, no usamos ASA. Pacientes con patología ulceropéptica, tampoco la usamos. Y pacientes que siguen haciendo AITs o ACVs tomando ASA. Eso implica que hay una falla terapéutica de la aspirina y eso implicaría entonces considerar otras opciones terapéuticas como por ejemplo el copiloteo. Luego sigue otro capítulo, la anticoagulación en ACV. Muchísimos estudios, más de 20.000 pacientes, y todos los estudios concluyen que la anticoagulación no tiene ninguna evidencia formal para ser recomendada en el manejo rutinario del paciente con ácido isquémico agudo. En muchos centros se anticoagula, pero se anticoagula en forma empírica, en forma improvisada. No hay ningún fundamento académico que nos avale a nosotros para darle al paciente anticoagulación en el escenario del ácido isquémico agudo. Podríamos decir que podría ser recomendado en ciertas instancias específicas. ¿Y cuáles son? Cardioembolismo. Si yo documento que un paciente tiene una patología cardíaca, cardioembólica, que provoca el infarto del paciente, anticoagulamos. Segundo, disección arterial, que puede ser espontánea, puede ser traumática. Tercero, pacientes con ácido isquémico en progresión, es decir, llegan disfásicos y al día siguiente están afásicos. Llegan paréticos y al día siguiente están plégicos. El paciente está demostrando una progresión de su condición de discapacidad, anticoagulamos. Y finalmente, el paciente con AIT increciendo, quiere decir, ese sujeto que está haciendo como una angina inestable. ¿Qué quiero decir? Hacen AITs repetidos en horas o días, o sea que está frente a una amenaza inminente de infarto cerebral. Se recomienda, eso sí, prevención de complicaciones médicas con el uso de anticoagulación para prevención de trombosis venosa profunda en pacientes postrados por ACV. También se han utilizado otras moléculas, como los antagonistas de la glipo-2B3A. Moléculas interesantes, sí, estudiadas en diversas investigaciones, sin embargo, muy ligadas a hemorragias intracerebrales sintomáticas. Por ende, su utilización no se recomienda en estos pacientes. En conclusión, ¿qué recomendamos?
Primero, identificar el tipo de ACV que el paciente tiene. El reconocimiento del ACV se hace a través de la clínica, el aire aislado. El sujeto llegó con una paresia del cuerpo izquierdo hace 1 hora y en 2 horas el paciente ya mejoró de su hemiparesia A y T aislado. La imagen seguramente va a ser normal. Segundo, AIT creciendo. Clínica, el paciente está haciendo AITs repetidos en transcurso de horas o pocos días, como decir, una angina inestable. Tercero, paciente con ACV aterotropótico estable, es decir, hace su paresia 4/5 y ahí se quedó. O la condición que implica, como comentaba ahora, el ACV en progresión. El paciente hace de paresia 4/5 y en horas o días ya está en 2/5. Está progresando el déficit, implicando mayor extensión del infarto a nivel cerebral. Y finalmente, el ACV cardioembólico, que indudablemente merece una terapéutica mucho más tenaz frente a ese tipo de condición cardioembólica. El paciente entonces se hospitaliza, se le hace su imagenología, se evalúa toda la parte bioquímica y cardiológica, se evalúan sus carótidas, se evalúa su corazón y arrancamos a trabajar. ¿Será que llegó en ventana o no llegó en ventana? ¿Y qué quedamos, muchachos? Que tenemos una gran mayoría de pacientes en que no podemos ofrecer la trombolisis. Y entramos entonces al manejo desafortunado donde la oferta nuestra es muy pobre. ¿Qué tenemos ahora, muchachos? Tenemos entonces la posibilidad de que esta nueva opción terapéutica pueda brindarnos una mayor tenacidad y elegancia frente al manejo del paciente con ACV isquémico agudo. Muchas gracias.